Muy bien, bienvenidos todos a la sesión mensual del Colegio de Medicina Crítica de Tamaulipas. En esta ocasión tenemos a nuestro compañero amigo, el doctor Iván Erasmo Castillo Vázquez. Él es especialista en anestesiología y su especialista en medicina del enfermo en estado crítico, avalada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. También es profesor adjunto del Hospital Carlos Canseco y hoy viene con nosotros a darnos una plática muy importante, interesante sobre el cuidador invisible. El título que él escogió para esta charla, considero que es muy importante, es la integración de la familia como pilar terapéutico en la recuperación del paciente en estado crítico. Adelante, doctor Iván Castillo, el micrófono es todo suyo. Las preguntas y algunas inquietudes al final de la ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Artemisa. Muchísimas gracias también al Colegio Estatal de Medicina Crítica de Tamaulipas. Y pues bueno, me tocó gratamente la sesión mensual de este mes de mayo de 2026 y con el título que bien comentaste, El cuidador invisible, integración de la familia como pilar terapéutico en la recuperación del paciente crítico. Mi nombre completo, Iván Erasmo Castillo Vázquez, y bueno, soy su especialista de medicina del enfermo en estado crítico. Pues vamos a comenzar con la sesión. Le podemos dar, gracias. Los objetivos de esta sesión, pues bueno, van a ser analizar el cambio del paradigma hacia una UCI de puertas abiertas, identificar el rol clínico del familiar como coadyuvante terapéutico, abordar las definiciones sobre los cuidados y los cuidadores y revisar la legislación que existe en México sobre los cuidados. ¿Me puedes pasar la que sigue, Gustavo, por favor? ¿Cómo vamos a ir desarrollando este tema? Primero vamos a empezar a hablar sobre la introducción sobre la atención humanizada en las unidades de cuidados intensivos. Vamos a revisar las barreras que existen en la atención humanizada y cómo evitarlas. Vamos a dar una visualización a la introducción al papel del familiar como cuidador y a reconocer a dichos cuidadores como aliados en las unidades de cuidados intensivos. Vamos a abordar la definición de cuidar y cómo los cuidados ya se consideran actualmente como un derecho humano. Vamos a revisar la regulación institucional existente sobre los cuidados, el futuro de los cuidados y los cuidadores, y al final vamos a ver las conclusiones con respecto a los objetivos planteados en la diapositiva anterior. Tengo un tiempo, esta plática de aproximadamente 45 minutos. Podemos quizás atrasarnos un poquito dependiendo de varios factores, ¿verdad? Como los viajes en carretera, como los viajes en avión, pues hay varios factores que pueden alargarnos un poquito la charla en caso de que esto se presente, pero vamos a tratar de quedar en ese tiempo para ver si tienen preguntas y poder hacer las respuestas pertinentes al final. Quiero empezar ya de lleno esta plática primero con una gran premisa. Eh, Maya Angelou, una escritora y poeta, nacida en 1928, también fue activista, comenta en uno de sus libros: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste o cómo les hiciste sentir. Esto es algo bien importante, ¿sí? A veces en nuestra práctica diaria, en una cosa muy común que hacemos nosotros los médicos en la terapia intensiva, pues son los informes médicos, ¿no? A los familiares y a los cuidadores como tal de los pacientes que tenemos en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Desde ahí nos percatamos cómo es que damos los informes, ¿no? La gran variedad de formas de dar la información buena, no tan buena, mala, ¿no? El decir que tu paciente, pues como en muchos casos, ¿verdad? Está en malas condiciones y que puede fallecer en las próximas horas, pues sin duda alguna lleva una situación en los cuales, pues bueno, tenemos que ponernos en los zapatos, ¿no?
de los pacientes. Tenemos que ser empáticos, tenemos que hacer esos cambios de voz, de preferencia, tratar de que nuestro paciente se sienta respaldado, que ha hecho todo lo posible, digo, en el caso de estas informaciones, pues que no son tan favorables en la evolución de los pacientes. Al igual, cuando un paciente va mejorando y quizás puede egresarse pronto de la terapia intensiva, pues también, ¿no? También valorar ese tipo de información. ¿Cuántas veces o sea, hemos sido muy bruscos, hemos sido fríos, ¿no? A veces en la terapia intensiva se debe dar información de forma clara, de forma honesta, de forma precisa, ¿no? Pero también podemos cuidar muchas veces las formas. Y de eso se trata la humanización, ¿no? La humanización como tal de los cuidados intensivos. ¿Me pueden pasar la siguiente? Pues tenemos que evitar la UCI de puertas abiertas, pero de humanismo cerrado. Tenemos que favorecer la UCI de puertas abiertas, de puertas abiertas, pero también de humanismo abierto. Esta foto es una de las unidades, es una sala de cuidados intensivos, en las cuales es una de las dos unidades en donde yo trabajo, ¿sí? Y pues bueno, muy parecida a todas las unidades o a muchas de las unidades del sistema público, del sistema institucional aquí en México, ¿no? La que sigue, por favor. Y entrando de lleno, ¿qué es la atención humanizada? Pues bueno, la atención humanizada es la atención holística. ¿Y qué quiere decir holístico? Pues es la atención centrada en el todo, ¿no? En ver a nuestros pacientes de forma, pues sí, pues por la cual lleva a nuestra unidad de cuidados intensivos de forma física, si tenemos que ver también su cuestión mental del paciente y también del cuidador y de los familiares, ¿no? La atención emocional y la atención espiritual. Muchas veces vemos casi siempre lo físico, quizás en algún momento también lo mental, muy pocas veces lo emocional, ¿sí? Quien lo haga, pues qué bueno, excelente, es algo que se debe de seguir promoviendo. Y también la cuestión espiritual es algo importante, ¿sí? O es una actitud de los profesionales hacia los pacientes y sus familiares. Es un ideal organizativo que engloba a todo el sistema de salud. Y es de suma importancia que los familiares también sean atendidos como personas íntegras y autónomas, alentándolos a tomar un papel activo. Fíjese bien, alentándolos a tomar un papel activo en el equipo que rodea al paciente. Luego a veces nuestros pacientes ingresan los primeros días que están en terapia intensiva por una situación, una enfermedad aguda que pone en riesgo su vida y pues bueno, los pasamos, ¿no? En ese momento vemos al familiar y bueno, le damos la información pertinente, pero conforme vaya avanzando nuestro paciente, conforme vaya evolucionando, conforme vaya mejorando, ¿sí? Y conforme se pueda en un momento dado egresar, dependiendo de estas etapas, ¿sí? En la unidad de cuidados intensivos, es importante hacer copartícipe y corresponsable a los familiares de nuestros pacientes, ¿no? Quizá de inicio, como comento, pues bueno, decirles que está grave, que toda la cuestión de la enfermedad y todo lo que hacemos normalmente y que lo hacemos bien, ¿sí? Pero hay una etapa en la cual nuestros pacientes ya deben de ser visitados, ¿no? A esos familiares en caso de que el paciente egrese de la terapia intensiva y del hospital y que requiere en un momento algún apoyo mayor en su casa. Entonces sí tenemos que capacitarlos, no verlos a ellos como una carga, como algo que no, o como una sobrecarga más de trabajo, sino saber y empezar, digo, no nada más se encarga solo la enfermera, sino todo el equipo médico de la terapia intensiva y del hospital, ¿no? ¿Me pueden pasar la que sigue? Y bueno, durante la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Empezamos a notar ciertas situaciones, sobre todo en las áreas críticas de los hospitales. Y un punto de inflexión bastante fuerte y bastante importante fue durante el 2020, durante la pandemia del COVID-19. ¿Qué empezamos a notar desde hace décadas, no? Que había mucho aislamiento de pacientes. Esto se agudizó con la pandemia, sin duda alguna, ¿no? A veces estaba, pues sin lugar a dudas, las terapias que eran convertidas a COVID repletas y completamente llenas de pacientes.
pero los pisos, por ejemplo, pisos que tenían cabida tener 40, 50 pacientes, normalmente se convirtieron en pisos que albergaban 80, 90, 100 pacientes, con todos los pacientes completamente aislados, incluso de los familiares, ¿no? Como comentaba, muchas veces se ve a familiares y cuidadores como una carga y hay poca disposición del equipo de salud frente a la participación de los familiares en las diferentes rutinas que puedan suscitarse dentro de la terapia intensiva o dentro de los hospitales, ¿no? Y se introduce en ese tiempo el esquema paternalista en el equipo médico. ¿Y a qué me refiero con eso, no? Anteriormente había, hace algunas décadas, pues prácticamente todo lo que decía el médico, pues era responsabilidad del médico, se hacía, ¿no? Prácticamente el familiar era práctico, ¿no? El familiar decía, yo hago lo que el doctor me dice y no hay cabida, y no lo había porque luego a veces había problemas, si evolucionaba mal, pues bueno, había, algún paciente, pues era culpa del médico, no se prestaba a esa situación, así como pues yo hago con lo que el médico me dice, también si no funciona, pues yo puedo echarle la culpa al médico, ¿no? Y eso actualmente ya no debe ser. Sí, sin duda alguna, el médico o el equipo de salud da la pauta, pero el familiar y los cuidadores tienen que corresponsabilizarse, ¿sí? Y tienen que tener también cierta participación en la evolución de sus pacientes y de sus familiares. La que sigue, por favor. ¿Por qué se suscitaron esos cambios en esos momentos tan importantes? Pues muy seguramente alguien pensó, ¿verdad?, que teníamos que restringir el acceso del cuidador a un determinado tiempo. E incluso me atrevo a decir, entre menos tiempo tengamos el familiar en la terapia, por ser un área crítica, entre comillas, ¿no? Alguien pensó que teníamos que restringir el acceso del cuidador porque el paciente estaba muy grave y esa gravedad pues no permitía que tuviera más familiares ahí con él acompañándolo, siendo que actualmente pues es ya todo lo contrario, ¿no? Y alguien pensó que se tenía que restringir por el riesgo de las infecciones, ¿no? Híjole, es que el familiar viene de fuera, viene de otro lado, quién sabe dónde venga, ¿sí? Va a meter infecciones al área de terapia intensiva y corre el riesgo el familiar de que se puede infectar. Híjole, eso actualmente ya está quedándose como un mito, ¿no? Y podemos citar varias más. La que sigue, por favor. Eh, Con respecto a estas otras cuestiones, todos conocemos, ¿no? Cómo están organizados a veces los hospitales del sector público. Yo sé que siempre debe haber una organización para que pueda funcionar quizás el cómo se lleva o cómo se maneja un hospital. Hemos visto las divisiones pues en quirófano, en área gris, área blanca, área negra, áreas críticas como la terapia intensiva, incluso en hospitalización, ¿no? En los cuales a veces vemos las divisiones hasta ahorita en el 2026. Cirugía hombres, cirugía mujeres, ¿sí? Medicina interna hombres, etcétera, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Actualmente vamos a poner un ejemplo en piso de cirugía mujeres en el cual pues te toca a tu familiar o a tu mamá o a alguna persona del sexo femenino que la operen y está junto con tres señoras más que están operadas y hay dos cuidadoras mujeres y tú eres hombre, ¿no? No tienes ninguna hermana, no tienes ninguna persona, eres un cuidador único y no puedes, y te niegan el acceso a un área de cirugía mujeres por ser hombre, o al revés, ¿no? Al revés completamente también puede pasar. Pues todavía en este año 2026 hay hospitales que se manejan de esa manera, sin duda alguna, ¿no? Y esto pues debe ya quedar, ya ser obsoleto. Y también otro punto importante es que a veces, o muchos, o varios hospitales, después de la pandemia del COVID-19, eh, negaban a quedarse a los familiares, ¿no? A los pacientes que estaban en piso y se termina esta restricción, pero los hospitales no cambian. Varios hospitales siguen teniendo pacientes solos en piso con visitas esporádicas del familiar, ¿no? Y eso pues también no es algo bueno para los pacientes que están internados en esos hospitales. Y no nos vamos muy lejos, ¿eh? Y bueno, ¿qué tiene que suceder para deshumanizarnos, no? Pues bueno, es algo un poquito extremoso, pero bueno, pongo esta imagen de Walter White, igual de esta serie, ¿no? Que vimos una evolución de este personaje
de una forma en la primera temporada, de una forma deshumanizada, completamente diferente al final de la serie, ¿no? Como comento, es algo extremo, pero es algo que pasa, que llega a suceder y no sucede de un día para otro. En esta serie, pues tarda la evolución, tarda meses, tarda quizás años, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que sí nos debemos de poner a pensar, que qué tiene que suceder para deshumanizarnos. A lo mejor el término deshumanización eh, en nosotros no entraría, quizás aquí pues es suprimir la humanidad, ¿verdad? Como tal no podemos deshumanizarnos completamente, pero sí podemos suprimir la humanidad, ¿no? La que sí. Y pues este personaje que también sucedió algo parecido, ¿no? En esa película. ¿Por qué tenemos que hablar de atención humanizada, no? No deberíamos estar hablando de una atención humanizada si no hubiera una supresión de la humanización por parte del personal de salud. ¿Qué causa la deshumanización? Primero, el entorno, ¿no? Es un factor importantísimo. Digo, a lo mejor, como les digo, no es de un día para otro, pero conforme estemos en el entorno, nos hace de repente cambiar ciertas cuestiones. Las condiciones del trabajo del personal de salud, sin duda alguna. La falta de interacción del personal de la salud con los pacientes y sus familiares, por supuesto. Y el distanciamiento emocional como barrera para sobrellevar el día a día, ¿no? Como trabajadores de la salud, híjola, qué tantas barreras, qué tanta distancia tomamos por la situación de no sentir empatía, de no sentir otras emociones que se presentan, pero tratamos de suprimirlas para, según esto, no perder el control, para, según esto, tomar adecuadas decisiones, ¿no? Entonces, sí debemos ver muchas situaciones o varias situaciones con respecto a este punto. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos, de las cuatro que puse, vamos a verlas todas. Me gustaría verlas de forma un poco más visual, ¿sí? Estas dos fotografías es de la terapia intensiva, de la segunda terapia intensiva donde yo trabajo. Es un hospital que se inauguró o se empezaron a utilizar sus instalaciones hace aproximadamente 10 años, ¿sí? Si bien vemos, pues falta al reposer, pues falta un poquito ahí de mantenimiento, pero ¿qué les llama la atención de estas unidades, de estos cubículos de terapia intensiva, ¿no? Yo creo que el 90% de las instituciones públicas tenemos esta estructura, así como está. Unas un poquito más nuevas que otras, pero en general, esta es la estructura de la terapia intensiva, ¿no? Que vemos, pues bueno, una estructura con colores por ahí claros, ¿verdad? Separados por unos vidrios, ahí, una cama, un ventilador, poca luz, quizás en este caso como no había paciente, pues no se prenden, pero bueno. Pero ¿qué les llama la atención? No hay ventanas, no hay ninguna referencia visual en los cuales pues, nuestros pacientes puedan tener, ¿no? De decir, bueno, oye, aquí a las 3 de la tarde es el mismo movimiento que hay aquí a las 3 de la mañana, ¿no? Y al revés. Entonces, no hay nada visual. No sé, digo, estos son hospitales recientes, hay hospitales ya de mayor antigüedad que prácticamente están igual. No sé quién se encargue de diseñar estos entornos, ¿no? Estas estructuras en los cuales pues tenemos que manejar la vida de nuestros pacientes como están. Entonces, es algo importante a cambiar el diseño, el entorno, la estructura como tal de nuestras unidades, porque sí es algo muy importante para el paciente, para el cuidador y para el personal de salud. La que sigue, por favor. Algo diferente a esta unidad de cuidados intensivos coronarios, en los cuales pues tenemos una ventanota, no un ventanal grande, ¿sí? En donde nos damos cuenta, bueno, o el paciente se da cuenta que si es de día, si es de noche, si está nublado, si está soleado, ve árboles, ve. Y esta unidad de cuidados intensivos se inauguró hace 60 años, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con el entorno? ¿Qué está pasando con la estructura y con los diseños de nuestras unidades? Espero yo que no sea el común denominador de todos, que estos hospitales nuevos, y ustedes me dirán, quienes hayan podido entrar a estos nuevos hospitales que se van a inaugurar o que se están inaugurando, si ya hay algún cambio en estas unidades, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, estas son igual en la terapia intensiva donde yo trabajo, son dos fotos, en la de la extrema derecha
¿sí? Y la central. Y esta frase sí me gustó mucho, dice, ¿cómo queremos humanizarnos si a veces trabajamos y tenemos a nuestros pacientes, atendemos a nuestros pacientes y a sus familiares en condiciones inhumanas, ¿no? Hace 2 semanas se fue el clima, bueno, el aire acondicionado, aquí le decimos clima, el aire acondicionado, ¿sí? General de todo nuestro hospital, ¿sí? A lo mejor el primer día medio lo aguantamos, pero los otros 14 días, ay, qué difícil, ¿no? Qué difícil para los pacientes que se tenían que, pues, que llegaban urgencias, ¿no? O sea, eran condiciones completamente inhumanas, ¿sí? Dejaron en la fotografía de la extrema derecha, dejaron ese ventilador que, o sea, que funciona, pero pues no es un aire acondicionado, ¿no? Aventaba aire caliente a todos nosotros, pacientes y familiares y personal, y aparte, pues hacía mucho ruido, ¿no? Teníamos contaminación ese sonora muy fuerte. Y pues bueno, o sea, las condiciones las inhumanas de nuestras unidades, luego a veces sí pueden pasarnos factura. La que sigue, por favor. Sin duda alguna, la falta de interacción del personal de salud, también como una forma como un factor para privarnos, para deshumanizarnos, ¿no? Este es el personal de salud de nuestra terapia intensiva, algunos residentes, camilleros, enfermeras, ¿no? Con un paciente, el cual, pues bueno, estamos en contacto estrecho con ellos prácticamente siempre, o sea, de hecho siempre estamos en los pacientes que se puede en un momento dado orientar hasta el día, hasta la fecha, hasta el año. Sí, eso les ayuda mucho a no despersonalizarse. ¿La que sigue? Sin duda alguna, el tratamiento emocional como barrera, pues tenemos que a veces está considerada la terapia intensiva como pues una área en las cuales hay la mayor tecnología en nuestro hospital, ¿no? Junto con quirófano y otras áreas, ¿no? Luego a veces esta tecnología funge como barrera, ¿no? Funge como distanciamiento emocional hacia nuestros pacientes. ¿La que sigue? ¿Por qué no? ¿Por qué no debemos justificar estas barreras que les acabo de comentar? Pues bueno, pues el paciente crítico presenta alto riesgo de delirium, estrés y despersonalización, y al tener este diseño de las terapias intensivas, así como lo acabamos de ver, ¿no? Que prácticamente es el común denominador. Sabemos que ya los modelos restrictivos tradicionales de horario, de no permitir que el familiar pase más tiempo de lo que es, pues no han demostrado ser mejores desenlaces clínicos. Y bueno, surge la atención centrada a la familia como una estrategia basada en la evidencia, perdón. La que sí. Y lo que sí podemos hacer, entre paréntesis le pone debemos, aunque lo podamos hacer, sí estamos, yo creo que ya obligados a hacer, ¿verdad? Podemos empezar a hacer pequeños pero constantes cambios desde nuestra trinchera, sin duda alguna, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de qué hemos empezado a hacer nosotros como comunidad de cuidados intensivos polivalente. Aquí el problema que puede surgir dentro de los menores problemas es la brecha generacional. Sí, ¿qué pasa? Luego a veces acabamos de egresar o traemos muchas propuestas y proyectos para lograr hacer cosas y cambiar cosas que a lo mejor ya no son o ya están obsoletas, y nos encontramos a veces a un personal de salud de 30 40 años que pues no le gustan esos cambios tan drásticos. Entonces lo que debemos hacer es empezar a hacer cambios eh, ligeros pero constantes, por así decirlo, ¿no? Hacer cambios que ayuden y sobre todo cursar o irnos o ver el ejemplo, ¿no? El hacer dice mucho más que el hablar, ¿sí? La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué hacer para evitar estas barreras, no? Aquí esta foto es una foto de nuestro hospital, es una foto del área de pediatría, en la cual pues tuvimos a una paciente que estuvo en la terapia intensiva y pues bueno, fue a conocer a su bebé al área de pediatría.
Tenemos que informar y educar a las nuevas generaciones, a nuestros residentes, ¿no? Aquí tenemos a la residente de terapia, a la residente de pediatría, a personal de enfermería y bueno, y a la paciente y a su bebé, ¿no? Debemos educar, debemos ampliar la información de qué es la terapia intensiva humanizada, ¿verdad? La terapia intensiva de puertas abiertas y extrapolarla a todas las áreas de nuestro hospital y a todos los hospitales de preferencia. La que sigue, por favor. Esta foto es muy bonita. Esta foto está tomada en nuestra terapia intensiva, pública, institucional, y vemos al rol de los familiares como tal, sí, y hay que ver al familiar como un aliado y no como un estorbo ni como una carga. Esta paciente estuvo con nosotros en terapia intensiva aproximadamente 8 días. Llegó grave al principio, de hecho el bebé prácticamente se egresó al segundo día de haber ingresado al hospital. Y bueno, pues como todo, ¿no? La única cuidadora mujer, en este caso, porque no tenía redes de apoyo, eran de fuera, pues era la abuelita, la señora de azul. No tiene Pues la señora tuvo que llevarse a cámara. su bebé. La señora vivían a 1 hora de distancia del hospital. Entonces, en nuestro hospital tenemos, en nuestra área de terapia intensiva tenemos 2 horarios de visita. La señora iba y regresaba 2 veces al día, o sea, eran 4 horas que invertía de tiempo, de dinero y de esfuerzo, obviamente, porque, pues bueno, estaba de cuidadora de un bebé y aparte de cuidadora de una paciente en estado crítico. Entonces, por ahí, esto fue entre semana. El sábado llega una señora a pedir la información de la paciente y con la cara llorosa porque no la dejaban entrar los guardias de seguridad de nuestro hospital. Digo, pues sucede, ¿no? La ven que era la única cuidadora, no la dejan pasar porque lleva un bebé en brazos, que es el hijo o el niño de la paciente que estaba en terapia intensiva. Y ¿sabe qué? Y me dice, ¿sabe qué, doctor? Pues vengo muy apenas porque casi no me dejan entrar. Le digo, ¿cómo que no la dejaron entrar, señora? Pues no, no la dejaron entrar. Sí, me viene persiguiendo el guardia, venía el guardia persiguiéndola para regresarla a sacarla del hospital. Y digo, no, no, pues espérense tantito, ¿no? Pues ¿cómo creen? Le digo, oiga, señora, ¿ese bebé es de la paciente? Me dice, sí, doctor, pues es que me muevo así, no me puedo mover, no, no tengo dónde dejar a este bebé. Le digo, oiga, ¿y ya conoció el bebé a la paciente, a su mamá? Me dice, no, doctor, pues no nos han dejado entrar a que lo conozca. Le digo, mire, ya la señora pues ya está en condiciones. Si gusta usted, páselo. Páselo para que la señora pues conozca a su bebé. Y bueno, pues la pasó. Fue un sábado en la mañana, la pasamos. La mamá pues conoció a su bebé, está en ese momento dando seno materno a libre demanda. Y pues bueno, son situaciones y son cosas que si el personal de salud empieza a verlas y ve que le va bien a la mamá y ven que le va bien al bebé, ellos mismos te van a decir en el siguiente caso que se pueda. Oiga, ¿sabe qué, doctora? Esta paciente está en condiciones, ¿cómo ve si la llevamos a ver a su bebé? ¿O cómo ve si pedimos que bajen al bebé para que le den seno materno? ¿O cómo ve si mandamos la leche para que le den la leche de la mamá ya? O sea, poco a poco ellas, el mismo personal empieza a opinar y a dar buenas ideas para seguir avanzando en estos temas, ¿no? ¿Me pueden pasar la que sigue? Este es otro caso, es una paciente la cual estuvo, su mecha, bien hipertensa durante los días que estuvo. Eran 4 o 5 antihipertensivos a dosis máxima, sí, muy ansiosa la señora, y no es para menos, ¿verdad? O sea, imagínate una paciente joven que nunca había estado hospitalizada, que tiene toda esa ilusión de que está embarazada y de repente, por alguna situación, tenga que estar varios días en terapia intensiva sin conocer a su bebé, no sabe el bebé cómo está, o sea, bien, o sea, es completamente, pues bueno, o sea, entendible cómo se comporta la ansiedad en ella, ¿no? Pudimos bajar al bebé lo dan de alta ese día, la señora estuvo un día más con nosotros, pero dijimos, ¿sabes qué? Sí, de los antihipertensivos de nuestra paciente, y sí, dicho y hecho, la vimos, la ve, eso fue en la mañana, en la tarde la paciente con mejores cifras tensionales. Entonces son cosas pequeñas, que quizá lo veamos pequeñas, pero son cosas que vamos empezando a implementar en nuestro hospital que van a ser más adelante un cambio y una situación benéfica para este tipo de pacientes, ¿no? La que sigue. ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues ya en Europa, en Estados Unidos, podemos tener animales de apoyo emocional, incluso en el hospital, ¿verdad?
Yo sé que tienen que tener ciertas características, pero podemos llegar a hacer una terapia de estas dimensiones. La que sigue, podemos llegar también a tener contacto piel a piel, ¿no? De nuestros bebés con una paciente que a lo mejor no está tan en condiciones de cargar a su hijo. Pero me dirán ustedes, ala, pero el riesgo de infecciones para el bebé, ¿qué riesgo tiene de que agarre una bacteria multiresistente? Sin duda alguna, digo, sabemos que la terapia intensiva es un área que se pueden presentar estas situaciones, pero si tenemos a un bebé con contacto piel a piel, la cual está recibiendo una leche materna de una señora que está en contacto con estas bacterias, obviamente va a recibir anticuerpos ese bebé que le está proporcionando la mamá contra las bacterias que pueda tener la terapia intensiva o contra las bacterias que pueda tener ese respirador, ¿no? O ese catéter que tiene la paciente, ¿no? Entonces son cuestiones que podemos o debemos ponernos como meta para tratar de alcanzarlas. ¿Para que sí? Bueno, el entorno de la UCI, las implicaciones fisiopatológicas como tal, pues bueno, sabemos que existen estímulos nocivos y constantes como el ruido, la luz y los procedimientos que nunca se acaban y a todas horas podemos tenerlos. Tenemos en que va a haber una alteración del ciclo circadiano en nuestros pacientes, tenemos una privación sensorial y cognitiva y bueno, tenemos factores predisponentes para el delirio y disfunción cerebral aguda. Yo creo que de eso no hay duda. La que sigue. Y bueno, y el impacto del aislamiento como tal en el paciente en estado crítico, pues bueno, sabemos que estos pacientes que ya pasaron por un proceso o están en una etapa en los cuales tienen cierta mejoría, pero todavía no están suficientemente aptos para egresarlos de la terapia intensiva, pues pueden tener pérdida de referencias personales y temporales, más si no ven si es de día, si es de noche, qué hora es, qué día es. Esto les va a incrementar un incremento en la ansiedad, agitación y confusión, van a estar asociados a estas situaciones al delirio hiperactivo o hipoactivo y tienen mayor deterioro cognitivo al momento de egresarlos de la terapia intensiva. ¿La que sigue? Y bueno, ¿qué significa cuidar? ¿Sí? El cuidado es una necesidad imprescindible para todas las personas, ya que es fundamental para garantizar la vida. Y bueno, son diferentes acciones y actitudes requeridas en los procesos de apoyo y protección a otra persona. Esta es una foto también de nuestro hospital. Es una paciente que estuvo con nosotros en terapia intensiva que subió a conocer a su bebé. El bebé sí, lamentablemente no se egresó tan rápido como ella. Estuvo en cuidados intensivos, bueno, en el área de cuneros, en pediatría. Pero bueno, la paciente llegó con una carga con una situación de hipertensión, cual le requirió también 3 medicamentos antihipertensivos a dosis máxima, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los médicos de jóvenes que se están también encargando de llevar a cabo estas situaciones con estas mamás? Pues subir a la mamá, ¿no? Para que conociera a su bebé. La señora no conocía a su bebé, tenía 3, 4 días con nosotros y pues no había habido chance de que subiera a conocer a su bebé. Obviamente calmó mucho su ansiedad, cambió mucho su situación emocional al momento de conocerlo, ¿no? El de la foto es el doctor Elliot. El doctor Elliot estuvo por ahí con nosotros de residente, y actualmente ya es médico adscrito en nuestra unidad de cuidados intensivos. No me alcanzó no supe cómo centrar esa fotografía para que también pudiese salir el equipo de salud, pero bueno, lo reconocemos por ahí, esa acción. Y todos, ¿verdad? Todos los médicos que estamos en nuestra unidad de cuidados intensivos tratamos de implementar estas actividades con estas pacientes. La que sigue, por favor. Y bueno, pues tenemos el valor de un fémur roto, por ahí han escuchado esto ahorita últimamente en redes sociales. Lo escribió, bueno, una anécdota de Margaret Mead, una antropóloga, investigadora y etnógrafa, en los cuales dijo, pues bueno, encontraron por ahí un fémur en los cuales había un callo de osificación. Este, lo, lo, lo importante de esto es que cuando hicieron el carbono 14 de este fémur, pues se dieron cuenta que era un fémur de hace 12.000 años, ¿no? Y dijeron, caray, o sea, si el fémur tuvo un callo óseo, osificó, y quiere decir que, pues bueno, el paciente sobrevivió a lo que le pudo haber pasado en ese momento, ¿no? ¿Y cómo puede sobrevivir
bueno, no era un paciente, era un hombre, un hombre de aquella época, ¿no? ¿Cómo puede sobrevivir un hombre con una fractura de fémur en la antigüedad? Pues bueno, fue el primer signo de humanización. ¿Y cómo se logró esa humanización? Pues cuidando, ¿no? Cuidando a ese paciente. Alguien pudiese sobrevivir en aquella época. Entonces, pues bueno, es algo corolario un poquito para conocer esta anécdota que escribió Margaret Mead, una antropóloga de Estados Unidos. La que sigue, por favor. Y bueno, el familiar como modulador del entorno le da al paciente un estímulo cognitivo significativo y familiar, ¿no? Y va a incentivar la orientación temporal, la reorientación temporal, perdón, y espacial constante, va a disminuir el estrés neuroendocrino y va a servir como apoyo emocional con un impacto clínico completamente medible. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿y qué se pensaba antes, no? Pues se prefería el modelo restrictivo, el que ya comentamos, ¿no? La restricción, ¿sabes qué? Media hora nada más de visita en la terapia intensiva o en alguna otra área crítica, ¿no? Se prefería este modelo al modelo humanizado. Se decía que la restricción pues daba mayor seguridad, si uno era humanizado o practicaba las situaciones de humanización, ¿no? Se perdía el control clínico. Y bueno, se dice que también la familia se integra como parte del equipo de cuidado actualmente, ¿no? No como visitante, no como un simple visitante. Esto quiere decir que, por ejemplo, pues nosotros vamos a tener a nuestro paciente, pues 5 días, una semana, 2 semanas, pues 3 semanas a veces, ¿sí? El paciente pues va a evolucionar casi siempre de forma favorable, en muchos casos, y pues se va a ir a su casa, ¿no? ¿Y quién va a seguir dándole los cuidados en un paciente con traqueostomía que se egrese a su domicilio? ¿Quién va a ayudarle a limpiar su canal de la traqueostomía? ¿No? Tenemos que educar al paciente, al familiar, ¿sí? De cómo se deben de hacer situación, sino como algo que va a ayudar a nuestro paciente a seguir saliendo adelante ya estando en su domicilio. Esto es algo también muy importante. La que sigue, por favor. ¿Qué se piensa ahora? Pues bueno, que el familiar sin duda alguna debe de apoyar, ¿no? El familiar debe capacitarse en caso necesario. El familiar es de mucha ayuda en hospitales de recursos limitados. Imagínense en un hospital en donde pues algún día no vaya un camillero, que sean tres en todo el hospital y que no vaya ninguno de los tres. ¿No? ¿Quién va a ayudar en un momento dado a mover al reposer a su familiar, ¿no? ¿Quién va a ayudar a bañarle a los pacientes, a las enfermeras, a los pacientes, ¿no? O sea, son cosas que sí, a veces en los hospitales de recursos limitados, pues es muy importante. Y bueno, ya es necesario considerar al cuidado como un derecho humano, como tal. La que sigue. Y ya como considerando los cuidados como un derecho humano, pues bueno, tenemos tres dimensiones de estos cuidados, ¿no? Tenemos derecho a otorgar cuidados como tal, a recibir cuidados, ¿sí? Y al autocuidado. La que sigue. Tenemos tres ejes en los cuales, pues bueno, estos ejes con respecto a la carga relacionada al cuidado. Normalmente, esta carga, porque bueno, el cuidar, ¿sí? A tu familiar paciente, pues requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, requiere de dinero, sin duda alguna. Y bueno, tenemos que reconocer estos cuidados, ¿sí? Tenemos que redistribuir esta carga. Por años, por décadas, los cuidados eh, han caído en un lado solamente de la balanza, ¿no? En el equipo, en las mujeres principalmente, ¿sí? Y esto, pues bueno, se debe de redistribuir sin duda alguna. Se tiene que reducir esta carga hacia las mujeres también. Tenemos que reducir y redistribuir, ¿verdad? Para que no sobrecarga, para que no caiga toda esta carga sobre ellas. Y tenemos que revalorar. ¿La que sigue? Y hay diversas estrategias, ¿no? Tenemos desmercantilizar para garantizar el acceso gratuito y universal, desfeminizar para que no recaigan exclusivamente en el sexo femenino, desfamiliarizar garantizando la responsabilidad compartida entre el sector público, entre el sector privado, ¿sí?
y erradicar la división sexual del trabajo, ya que propicia la desigualdad de género, ¿no? ¿Cuántas mujeres se sienten sobrecargadas al momento de tener un familiar por muchos días en la terapia intensiva? Y aparte, pues llevar la casa, llevar los hijos, o sea, ¿cómo le hacen, no? Adelante, la que sí. Y bueno, ¿cuáles son los derechos de las personas cuidadoras? Bueno, o sea, que se reconozca el valor social y económico de su trabajo y que sea remunerado, ¿no? A la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados, al autocuidado, a la salud y a la salud mental, al pleno ejercicio de sus derechos y al disfrute de su tiempo libre, la que sigue, a tener acceso a esquemas de trabajo que concilien su vida personal y laboral, sin duda alguna, ¿no? Es lo que les comentaba ahorita. El acceso a oportunidades de empleo y trabajo que condicionen en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el acceso al descanso y disfrute del tiempo libre, a contar con formación y capacitación para el cuidado, la que sigue, a ser parte de los servicios comunitarios de cuidados, a contar con apoyos para la realización del trabajo de cuidados y a contar con protección frente a toda la forma de violencia o acoso con ocasión o por motivo de trabajo de los cuidados, ¿no? Sin duda alguna. La que sigue. Y bueno, y las barreras percibidas por el equipo médico, ¿no? Pues bueno, se pensaba antes que, bueno, había mayor riesgo de infecciones, pero, híjola, aquí, con un buen lavado de manos, el capacitar al familiar cuidador a lavarse bien las manos, y esto, pues, ¿quién lo va a capacitar? Pues el equipo de salud, ¿no? El utilizar quizás algún cubrebocas, si está en paciente aislado, pues bueno, utilizar la bata, pues bueno, disminuimos completamente el riesgo de infecciones, ¿no? Que están nuestros pacientes por ahí en riesgo. Hay más riesgo en las terapias intensivas por no manejar bien el ventilador, porque a veces en nuestras unidades solamente tenemos un aspirador portátil para 8 pacientes, ¿no? O sea, yo creo que hay más riesgos, sin duda alguna, de infecciones dentro de las terapias intensivas que fuera. Sí, decimos a veces que, bueno, había interferencia durante los procedimientos. Decíamos que, bueno, ¿cómo voy a pasar al familiar o cómo voy a tener a un familiar de un paciente aquí cuando le estoy poniendo un catéter central, cuando le estoy haciendo un ultrasonido, etcétera, ¿no? Hay conflictos en la toma de decisiones, ¿no? Si el personal dice, pues es que si está el familiar, está bien difícil hacer cosas, decidir algo, ¿no? O sea, eso también se presenta. Y bueno, pues se ve como un incremento de la carga asistencial como tal. La que sigue. Y bueno, pues sabemos que no hay un incremento significativo de las infecciones nosocomiales, ¿sí? Tenemos mejor adherencia como tal a cuidados no farmacológicos del delirium. Tenemos una reducción del uso de sedantes a veces en los pacientes o antipsicóticos en los pacientes que puedan tener ya grado de delirio importante. Y tenemos también mejores desenlaces psicoemocionales post egreso de la unidad de cuidados intensivos cuando nuestros familiares o los familiares del paciente como tal están presentes ayudando y siendo un factor importante en la evolución de sus enfermos. La que sigue. El familiar como cuidador no médico juega un papel complementario. Es un rol complementario, sin duda alguna, sí. No va a sustituir al personal de la salud. Tiene que tener una participación estructurada y protocolizada. Y sin duda, pues las intervenciones que van a tener ellos deben ser de bajo riesgo, pero con un alto beneficio clínico para la evolución de sus enfermos. La que sigue. Y bueno, ya estamos entrando a la última parte de la sesión y yo quiero tocar el tema, ¿verdad? ¿Qué ofrecen como tal las instituciones públicas para garantizar los cuidados? Si yo como trabajador derechohabiente del Seguro Social tengo que cuidar a mi mamá durante 65 días por X, Y o Z situación, o sea, ¿qué me ofrece el Seguro Social a mí como trabajador? ¿O qué me facilita el Seguro Social a mí para yo irme a cuidar a mi mamá como único cuidador, ¿no? Pues bueno, no hay mucho, ¿sí? Encontré por ahí dándome una revisada, pues que el Seguro Social te permite una incapacidad por maternidad, ¿verdad? 90 días, un servicio de guardería y una licencia para padres con hijos diagnosticados con cáncer nada más. Si tienes otra enfermedad, no entra. Y estos son 364 días cada 3 años, ¿sí? Te puedes ir 364 días a cuidar a tu familiar con cáncer.
pero con el 60% menos del sueldo. Pues imagínense, ¿no? O sea, bastante complicada esa situación. La que sigue. ¿Qué me ofrece el ISSSTE? Si yo soy derechohabiente del ISSSTE como tal, pues el ISSSTE me da licencia para emergencias médicas para las mamás, ¿sí? Para hijos de madres derechohabientes. Es algo que se llama eh, licencia de cuidados, ¿sí? A menores de 5 años durante 5 días. Ya más de 5 días, pues hay que ver cómo le va a hacer esa mamá, ¿sí? Ofrece licencias para enfermedades graves de hijos de hasta los 16 años. Aquí no encontré cuánto tiempo, la verdad está muy escueto, pero bueno, así bien. Y bueno, y también te ofrece una recuperación postparto tras finalizar la licencia de maternidad. La que sigue. ¿Qué te ofrece Petróleos Mexicanos como institución de salud? Petróleos Mexicanos no cuenta con una licencia de cuidados institucionalizada para familiares enfermos. Cuenta quizás 3 días de económicos para el trabajador o la trabajadora y cualquier trámite de incapacidad o licencia especial para cuidados, sobre todo para cuidados, o sea, para si una mamá o un papá se tiene que cuidar, se tiene que quedar en su casa a cuidar a su hijo o a su hija, debe ser autorizado por su sistema de salud, ¿sí? Si ya estás cuidando y eres trabajador de Pemex, creo, pero y no estoy seguro porque no sé cómo se lleva a cabo eso. Alguien si trabaja en Pemex a lo mejor nos pudiese decir del público que si tú estás cuidando a un familiar te paga, es la única institución que te paga algo que se llama viáticos. Sé que se pagan, o sea, contraparte, o sea, tú vas primero y le inviertes y te vas a Capozalco, Picacho o a algún hospital institucional del centro del país, pues tú pagas todo primero y meses después te regresa Pemex de lo que tú gastaste, pero creo que no es el total de lo que tú inviertes por haberte ido a cuidar a tu familia, ¿no? La que sigue. ¿Qué ofrece Sedena? ¿Qué ofrecen los hospitales del sector militar? ¿No? Pues bueno, me encontré esto. Solo cuenta con una licencia de maternidad de 2 meses. Si alguien trabaja en un hospital del sector militar, bueno, sí, sí, hay que ver esto. Y bueno, te da 2 meses adicionales si el recién nacido sufre alguna discapacidad. La que sigue. ¿Qué te ofrece la Secretaría de Salud? Pues la Secretaría de Salud prácticamente pues es un permiso, no se realiza directamente en la Secretaría o en la dependencia, sino a través de sus instituciones de seguridad social como el Seguro Social o el ISSSTE. Yo soy trabajador del IMSS Bienestar, antes era Secretaría de Salud, y bueno, somos derechamente del ISSSTE, y bueno, algún tipo de cuidados o de licencia de cuidados pues ya sería bajo el régimen del ISSSTE. La que sigue. Y bueno, las instituciones privadas que garantizan, pues bueno, estas se llevan a cabo mediante la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Principalmente para asegurados del IMSS o del ISSSTE. Y bueno, aquí sí toman una licencia que se llama licencia de paternidad, que solamente son 5 días después de que nace tu bebé. Pero si, por ejemplo, te tienes que quedar con tu bebé porque tu esposa está mal, ¿sí? O simplemente, pues, tienes un bebé y no tienes esposa, más de 5 días que esté enfermo tu bebé o tu hijo, pues va a estar también medio complicado, ¿no? Son súper bien poquitos días lo que todas las instituciones te dan para licencia o para días de cuidado. La que sigue. Y bueno, ¿siguen siendo adecuadas estas propuestas? Pues claro que no, ¿no? Son completamente obsoletas debido a que no tienen la suficiente cobertura de tiempo, de días. Si imagínate irte a cuidar 3 meses a un familiar, o sea, ¿cómo le haces? Son obsoletas debido a que solo incluyen pocas enfermedades, sin duda alguna. Son obsoletas debido a que después de ciertos días de licencia de cuidados repercute en el sueldo del cuidador. O sea, después de un mes te cortan prácticamente más del 50% del sueldo de la persona cuidadora, si es derechohabiente de unas instituciones, de alguna de las instituciones que vimos anteriormente. Y son obsoletas porque toda la carga de los cuidados recae principalmente sobre las mujeres por un mandato cultural de género desde hace décadas. La que sigue. Y bueno, ya viendo ya uno de los últimos puntos, que bueno, ¿qué hay en la legislación mexicana sobre cuidados? ¿Hacia dónde va esta cuestión de cuidados en México a nivel institucional? Pues ahí hubo una propuesta de ley para la creación del Sistema Nacional de Cuidados enviada en noviembre del 2021. Es una ley muy extensa. Vamos a tocar los puntos así, más importantes porque sí, sí es mucho. Y bueno, hace 5 días, el viernes 22 de mayo, creo que fue viernes 22 de mayo, en el Senado se aprobó esta ley, 22 de mayo de 2026.
Y bueno, esta ley se sustenta principalmente en que ya esta brecha de género se ha inclinado a un solo lado de la balanza, ¿no? Se busca que el Estado sí genere también redistribución de esta carga hacia más cuidadores, ¿no? No solamente a las mujeres, y sin duda alguna que el Estado provea en algún momento algún beneficio económico para los cuidadores de nuestros pacientes que están en los hospitales. ¿La que sigue? Ya está en la página del Gobierno de México, está el Sistema Nacional de Cuidados, en el cual pues, México debe ser un país cuidador de niñas, niños y adolescentes en especial. Y bueno, y también viene otra foto de personas mayores y personas de la tercera edad. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos como tal de esta ley que se acaba de aprobar? Bueno, articular al sector público, comunitario y privado, garantizar el bienestar de ambas partes, cerrar la brecha de desigualdad social y de género, reducir la pobreza de tiempo de las personas cuidadoras, ¿sí? Como les digo, pues invierten mucho tiempo, esfuerzo, dinero, ¿sí? Y mucho, y no hay un beneficio, una redistribución, redistribución como tal. Generar información confiable y socialmente útil sobre las dinámicas reales que se dan en la distribución y realización de trabajos de cuidado. ¿La que sigue? Y bueno, ¿qué alcances tiene esta ley? Se tienen que poner de acuerdo todas las secretarías, son bastantes para poder echarla a andar pues en todo el país, ¿no? Ahorita ya se aprobó, pero pues es un gran trabajo que se debe de hacer. Tienen que entrar la Secretaría de Finanzas, del Bienestar, de Cultura, sin duda alguna la Secretaría de Salud, de Vivienda, de Educación, de Gobierno, la que sigue, la Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Movilidad, de Seguridad Ciudadana, Consejería Jurídica y también Protección Civil, la que sigue. Y bueno, pues ya para culminar esta sesión, tenemos las conclusiones. Sin duda alguna, ¿verdad? Como conclusión, el cambio hacia una UCI de puertas abiertas es más frecuente actualmente. Sí, ya vemos más que nuestros médicos como tal se apeguen a esta UCI de puertas abiertas, para tratar de mejorar esta situación con todas las unidades de cuidados intensivos es bueno, pero también tenemos que considerar el cambio hacia un humanismo abierto, o sea, tener una UCI de puertas abiertas con un humanismo abierto, principalmente enfocado hacia los cuidados y los cuidadores. El rol clínico del familiar cuidador es muy importante, ya que hay que verlo como un aliado y no como una carga. La que sigue. Debemos difundir más los cuidados para que no sean invisibles. Debemos participar más en ellos y empezar a asumir el rol de cuidador, sin duda alguna, porque tarde o temprano a nosotros nos va a tocar ser un cuidador en algún hospital con alguno de nuestros familiares. Y bueno, y la legislación en México ha dado pasos importantes con respecto al cuidado y el derecho que tienen los cuidadores a visibilizarse, ya que se ha reconocido su trabajo. Y creo que esta es la última diapositiva del tema. Y pues bueno, pues nuevamente agradeciendo de antemano la invitación. Espero haber sido lo más claro, conciso y práctico posible. Muchísimas gracias.